Salutación a todos mis suscriptores y guerreros espirituales. Para introducirnos en el tema de hoy, recordemos que toda exitosa guerra psicológica es, como dice el lema del servicio secreto israelí Mossad, librar la guerra a través del engaño. En este sentido, la cultura es el arma estratégica del enemigo, que convirtió al hombre en un animal laboran. Este hombre moderno se explota a sí mismo, siendo al mismo tiempo verdugo y víctima, destruyendo así su mente y espíritu. El hombre moderno se caracteriza por enfermedades como la depresión, el trastorno por déficit de atención TDAH, el trastorno límite de personalidad TLP y síndrome de desgaste ocupacional. Este hombre moderno piensa que es libre de elegir cuando las opciones le son puestas por la superestructura, un hombre que no se cuestiona el porqué de la destrucción de la familia, un hombre que no analiza ni reflexiona sobre los programas de televisión y el contenido de las canciones que escucha, que son portadores de poderosos mensajes subliminales para dirigir y destruir su mente, un hombre que ha olvidado de dónde viene y hacia dónde va. Un hombre que no conoce cuál es el fin de su existencia. Por eso hoy les comparto un poco de historia y lo que se realizaba en el Instituto Tavistock. Bienvenidos. El Instituto Tavistock. Inglaterra es el centro mundial de lavado de cerebro de masa y de ingeniería social. Si te estás preguntando, ¿existe tal cosa? Por supuesto, porque para controlar al mundo necesita controlar la forma de pensar del ser humano, y a esto se le llama guerra cultural, pues la cultura es el arma estratégica del enemigo. Recordemos, conmociones de la primera mitad del siglo XX constituyeron el ambiente propicio para montar una guerra de la que no se habla o que, por lo menos, no se registra en los manuales de historia. En 1921 el duque de Bedford Marqués de Tavistock, según Reverend Arthur Russell, 1858 a 1940, donó las instalaciones de un emplazamiento en el 30 Tabernacle Street del condado de Sussex, para montar una clínica psiquiátrica que permitía abordar el estudio del impacto traumático de la Primera Guerra Mundial en soldados sobrevivientes y reinsertarlos en la sociedad. La clínica tenía el objetivo de estudiar el punto de quiebre de los hombres en estado de estrés, bajo la dirección del Departamento de Quiebre de la Guerra Psicológica del Ejército Británico. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, la que desde luego es difícil de incidir de la primera. En Europa, la aparición de líderes carismáticos y las convulsiones de los tiempos de guerra llevan a pensar a la psicología social desde perspectivas más interdisciplinarias, sobre todo de características antropológicos culturales. La autodestrucción del hombre moderno y la razón instrumental motivó una fuerte producción de pensamiento que tomaría peso en el campo de la psicología para intentar comprender su naturaleza. En esta clínica se reunió todo el conocimiento relativo a los problemas de la psicología de la guerra. La única persona que comprendió a la perfección las contribuciones de tipo biologicista e instintivas y francesas de extracción sociológicas era Sigmund Freud. Es así que su obra Psicología Social por excelencia es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en 1921, pero no es posible comprender lo desarrollado ahí sin antes ver sus escritos anteriores, como La Interpretación de los Sueños 1903, Ensayos de Teoría Sexual 1901, 1905 conforman el Magnum Opus, gran obra o la obra más importante del pensador austriaco. Se trata de Totem y Tabú 1912-1913. Después de la muerte de Sigmund Freud en 1939, año que estalla la Segunda Guerra Mundial, sus fundamentos se convirtieron en la base de una ingeniería social que se aplicaría terminando el conflicto bélico. Es así que el Instituto Tavistock tenía la fórmula para el control de masas y había logrado establecer las redes de acción más adecuadas, comenzando por la propia Universidad Sussex, y su red de influencia y acción conjunta cruza el Atlántico, operando en Estados Unidos a través del Instituto de Investigación de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Hudson, la Fundación Heritage, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown, la Corporación Rand, Think Tank de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, la Corporación Mitre, que gestiona el Fondo Federal de Investigación y Centros de Desarrollo para apoyar al Departamento de Defensa, y la Administración Federal de Aviación FAA.
Toda esta red está fuertemente prohijada por el Instituto Carnegie para las Ciencias, con apoyo financiero de la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Es así que a partir de 1932 aparece Carl Lewin, que se encargaría de llevar adelante la teoría de grupos. Formando parte de la Escuela de Berlín, junto a Max Berkheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, exponentes de la teoría psicología cognitiva de la Gestalt, esta escuela fue fundada por Karl Stumpf, psicólogo, filósofo y sacerdote católico alemán, que sostenía una psicología del acto y pensamiento que influyó de manera muy marcada en el existencialismo y la psicología cognitiva. Según Lewy, las operaciones de baja intensidad sirven para asimilar el concepto de lavado de cerebro, utilizando técnicas sociométricas que permitan detectar afinidades y antipatías dentro de los grupos para obligar a elegir a la víctima una determinada conducta, así ellos podrían desarmar grupos y crear otros. Luego de la muerte de Lewin en 1947 se inauguró la segunda fase de financiación directa desde las arcas de Rockefeller. De esta manera comienza a funcionar de manera conjunta con la Office of Strategic Services, la que más tarde se convertiría en la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Su nueva misión se centró en lograr la conversión del sujeto, es decir, la instauración de un nuevo hombre manejable, manipulable, reducido a sus relaciones materiales de consumo y liberado de las represiones que la sociedad ha puesto sobre sus instintos básicos. Este cóctel deshumanizante y opresivo se convirtió en la herramienta final de la guerra invisible, de la guerra psicológica. Por otra parte, en 1943 Albert Hoffman inventa el LSD, que es una droga de alto poder psicodélico. Como agente psicoactivo repercute a nivel de la percepción y la cognición. Hoffman trabajaba para laboratorios suizos, propiedad de la familia Warburg. La proliferación de estos fármacos junto con la instalación de nuevos líderes, cultura del rock, sumados a la promoción de una liberación sexual permitieron un quiebre cultural de escalas planetarias fracturando un prototipo de familia occidental burguesa. Esto es la revolución cultural. Pues Tavistock había comprendido que la familia es el agente psicoactivo más poderoso de todos. Una de sus creaciones fue la de los grupos terapéuticos que proporcionaron el escenario y la oportunidad que se necesitaba para aprovechar el poder que tenía la familia. El más adelantado de los practicantes brutales de la nueva psicología industrial fue el Dr. Johann Rawlins, uno de los fundadores de Tavistock. Rawlins menciona que destruyendo la identidad de la persona en el grupo con sugestiones extremistas se podrá manipular a la persona como si fuese un niño. Así pues, el Instituto Tavistock se puso a buscar métodos para manipular a las poblaciones explotando su ideología, creando grupos sociales y después poniendo dichos grupos en una situación competitiva, haciendo que todas las victorias dependieron exclusivamente a vencer a expensas de los grupos. Se podía establecer un orden social fascista. Lo que se buscaba era atomizar a la población empleando un arsenal de armas, sociológicas y psiquiátricas que tuviera como objetivo enfrentar uno contra otros, a una raza contra otra, a un grupo lingüístico contra otro, los derechos de las mujeres contra la opresión del hombre para después subdividir estos grupos en categorías profesionales, etcétera, etcétera. Y después dividirlos en pequeños grupos con intereses territoriales por comunidades de forma tal que las fuerzas militares nunca se enfrenten a más que una pequeña fuerza material representada por un núcleo duro resistente a una por lo general eficaz combinación de armas de control sociológicas y psicológicas. La relación de Tavistock y la cibernética. La sociedad cibernética fundada por José Macy y fundaciones que pusieron mucho dinero en la cibernética para reducir la condición humana al equivalente de un animal eligiendo simplemente entre el placer y el dolor, evitando el dolor y buscando el placer en lugar de la cualidad de la mente. La cibernética se puso a estudiar la mente para crear junto a la psicometría la psicología de masas. El agente del cambio debe inventar las herramientas adecuadas para explorar un terreno dado. En el caso de las integraciones humanas, dicho campo es el de las actitudes espontáneas interactivas de todos los individuos que lo componen. Entonces la intención de las entidades financieras que financian a Tavistock era buscar métodos para controlar a grupo de personas cada vez más grandes para mantener vivo su sistema y, su sistema era el feudal en la que la clase campesina es controlada por los reyes, las reinas, los lores y los varones, y toda una variedad contemporánea del fascismo corporativista.
El propósito es controlar a la población creando una especie de nuevo feudalismo en vez del viejo modelo autoritario que servía para poner dictaduras. Lo llamaron democracia consensual. Es decir, este nuevo método les permitía crear la apariencia de que la gente tenía la libertad de elegir su propia conducta mientras que en realidad esta conducta era la única opción que se les ofrecía. Y de este modo a la gente se le transmitía una sensación de estar eligiendo su propio futuro, pero, en realidad, todo fue un montaje, las opciones fueron puestas delante de ellos. Cuando hablamos de guerra psicológica con frecuencia hablamos de maneras de atemorizar al enemigo y para conocerlo debemos entender la psique del enemigo, lo que le hace amar, odiar, luchar, huir y Tavistock y compañía necesitan entender cómo reaccionará el enemigo en situaciones de estrés. Para finalizar, quienes controlen los flujos, calidad e interpretación de estos gigantescos y crecientes volúmenes de información, aunando a las poderosísimas tecnologías comunicacionales e informáticas, disponen de un nuevo tipo de arma que nuestros antepasados jamás hubieran imaginado, un arma potencialmente devastadora que sirve para librar una nueva clase de guerra a la que se ha dado el nombre en llamar la guerra invisible o guerra psicológica.